acá estamos en una nueva entrevista del espacio que se ha generado de salud y educación. Tenemos vivos por Instagram y también hacemos estos encuentros por Meet, en donde trabajamos problemáticas de salud y de educación. Y veníamos obviamente trabajando el tema de la movilidad médica, de la marcha y todo eso, pero entre medio empezaron a aparecer muchos padres preocupados con este tema de la educación en la casa. Y bueno, y además tuvimos algunas consultas porque se han empezado a armar, al menos desde los ministerios, lo que van a ser los protocolos de actuación para cómo va a ser el regreso, ¿no es cierto? O sea, ya se está pensando en la post-cuarentena. Frente a esto, hay una serie de discusiones que se están dando, tanto en el ámbito de la Defensoría de la Niñez, en el ámbito nuestro de la psiquiatría, ni les cuento, porque, bueno, en Barcelona ocurrió un fenómeno muy interesante, que habrá que ver si acá pasa lo mismo, que cuando se habilitó la apertura, muchos niños no querían salir del hogar. Fenómeno que nos llama a la reflexión acerca de este tipo de tanto tiempo, tener a los dos padres en su casa, lo que puede haber significado en la experiencia de estos niños, ¿no? Entonces es un tema que hay que trabajar, una cosa paradójica, va a haber que trabajar la revinculación de la desvinculación, porque, bueno, indudablemente es un fenómeno que se dio aquí, como les digo, y habrá que ver acá cómo nosotros nos enfrentamos a esto. Bueno, hemos elegido a dos excelentes colegas docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, Elisa Emma Azar y María Cecilia Ávila Paz, ambas con amplia experiencia en el tema docente, y además una tiene el doctorado en psicopedagogía, la otra en educación, Cecilia, ¿no es cierto? Han ocupado lugares también de conducción, de gestión, tienen conocimiento en su expertise que va a ser muy útil que podamos escuchar y, bueno, indudablemente sacar nuestras conclusiones. Bienvenidas, María Cecilia y Elisa Emma, a este espacio de construcción de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá estamos. Acá estamos. Vamos por la primera pregunta. Vamos. ¿Han tenido algún tipo de evaluación cuantitativa acerca de la mejor, peor o nula conexión de los alumnos y docentes en esta cuarentena? Cecilia. Sí, sí, en realidad se han hecho varias mediciones respecto a este tema. Más o menos podríamos estimar a grandes rasgos que estamos en un 80-85% de conectividad. Hay algunas zonas que tienen mayor conectividad y otras menos por una cuestión, digamos, de las localidades en donde habitan, que no llega demasiado bien el internet, y otras porque efectivamente no tienen recursos para poder hacerlo, ¿no? Más o menos esa sería como una cifra aproximada de lo que se ha ido midiendo. Esto se va midiendo también sucesivamente, digamos, porque en algunos casos, en algunas localidades ha ido aumentando, en otras ha disminuido. No es una cosa que se dé de un momento y así se ha mantenido durante todo el aislamiento, digamos. En algunos casos se ha mejorado y en otros también ha empeorado la conectividad, ¿no? Claro, y como que todo se ha basado en el tema de la conexión virtual, obviamente, ¿no? Sí, en realidad también en los casos, como se sabe que efectivamente existe desigualdad y hay algunos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, no tienen ni computadora, muchos casos se han manejado y muchos docentes tampoco la tienen, ¿no? Y tampoco tienen conectividad, pero se ha ido trabajando por los celulares, en muchos casos, por WhatsApp, y también desde Nación se enviaron unos cuadernillos que se están distribuyendo para las zonas que no tienen conectividad. Son cuadernillos en papel que tienen ejercitaciones y tienen algunas estrategias, digamos, de aprendizaje específicamente para estos chicos que están sin conectividad, ¿no? Eso hay toda una logística de distribución en la provincia de Córdoba
que nos posibilita llegar de distintas formas. En algunos casos, los alumnos o los papás de los alumnos van al almacén de ramos generales en algunos lugares y allí buscan su cuadernillo, o van a los supermercados, o se los hacen llegar, digamos, por cadena de favores. Esto también es cierto. Muchos policías nos han alcanzado cuando en los momentos en que no se podía transitar de un pueblo a otro. Los policías a veces lo han llevado, a veces bomberos, a veces un médico que iba a una localidad que estaba muy alejada, y entonces eso hemos tratado y tratamos desde el Ministerio de ir cubriendo las necesidades, ¿no? Y María Elisa, ¿usted tiene algo para agregar? Elisa, perdón. Sí, por supuesto que no tengo esta riqueza del que la palpa todos los días, como en el caso de Cecilia, pero movilizada en tratar de dar una respuesta a las preguntas. Mi mirada siempre es distinta de esta realidad, ¿no? Es una mirada que va desde el lugar del sujeto, cómo se encuentra, y entonces busqué, y si Luciano puede, si quiere subirlo para que podamos ver, el UNICEF Argentina hizo una encuesta que se llamó Encuesta de Percepción de Actitudes de la Población, Impacto de la Pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas y adolescentes. Esa encuesta la hizo UNICEF y dio algunos datos que son muy similares a lo que dijo Cecilia, pero que podría agregar algunos otros. Ajá. Ellos han encontrado que el 81% de los hogares en donde se encuentran niños, niñas, voy a decir niños, o adolescentes, que es la etapa de, digamos, primaria y secundaria, la abarcado fundamentalmente, tienen algún tipo de contacto con el sistema educativo y realizan tareas escolares. El 70% de los niños que están entre 6 y 12 años y los de 13 y 17 reportan tener tareas escolares todos los días. O sea, del 100, solo el 70%. 66% de los hogares dijeron que informan también las tareas, porque esto es también una diferencia que en distintos hogares que uno puede consultar a las familias o lo que las familias comentan, es que mientras que hay docentes que tienen una presencia cotidiana, incluso algunos que saludan a los chicos a la mañana, ¿no? Solamente mandan un saludito, que tenga un buen día, que pueda hacer bien la tarea, como decía Cecilia, muchas veces es por un mensajito de WhatsApp, ¿no es cierto?, que llega, pero digamos, se está ocupando de algo que para mí es fundamental, que es mantener un vínculo, ¿no? Después, otro dato que hace referencia a lo que sería nación es que mientras que la zona de Cuyo, el 82% tiene la posibilidad esta que estábamos hablando del contacto con el sistema y demás, en el NEA o el NOA baja al 57 y al 61%. Gracias, Luciano. Después que el 69% decimos recibe la devolución, es decir, la corrección, el feedback entre el docente y el alumno respecto a la tarea realizada, y que en las instituciones privadas esto aumenta al 80%. Los otros días también estuvimos desde la facultad en una reunión con distintos profesionales. Había algunos docentes de Estados Unidos, de Chile, de distintos países, y una de las cosas que surgió fue que a mí me parece importante, porque está entre los colegios privados de una posición
podemos decir, más o menos acomodada, y lo de la escuela de la clase media, el privado de la clase media, es otra realidad. En todos los países, inclusive Chile, los docentes y gente de Nueva York, decía que los docentes descubrieron que había chicos que no tenían conectividad. Ellos daban por supuesto que en su casa tenían una computadora, que tenían ellos la posibilidad de conectarse y demás, y se encontraron con que muchos de sus alumnos no tenían el acceso que ellos creían tenían. Esto me parece un dato significativo. Después, en algunas averiguaciones que yo estuve haciendo, también me decían maestras que en algunos colegios, acá en la ciudad de Córdoba, de doble escolaridad, de medios, digamos, de una cuota muy alta, descubrieron que los que a veces no tenían la conectividad no eran los chicos, sino los maestros, y la dificultad de acceder, de hacer uso, de estar habilitados para el uso, más allá de que tengan la computadora y que tengan la conexión de internet, eran los docentes. Y costó más que el docente pudiera él realizar las clases que lo que los alumnos estaban capacitados o con la posibilidad de trabajar. Bueno, si les interesa, seguimos viendo. Está muy... Hay muchos datos que son interesantes y que responden a preguntas que vienen más abajo. Por Claro, eso yo los había puesto como que los había reunido. Indudablemente, la aparición de la pandemia con la cuarentena, naturalmente nos encontró sin todas las herramientas, digamos. Ha sido una cosa como abrupta. Y por eso es importante, bueno, corregir lo que se pueda corregir para evitar precisamente lo que tiene que ver con la tercera pregunta. Miren lo que les digo, porque hay una pregunta que tiene que ver cómo trabajamos la frustración de los padres en enseñar, que es todo un tema, y de los niños en aprender. ¿Cómo? Digo, porque una cosa es la conectividad, que está bien, bueno, quizás uno pensó que había conectividad y ahora nos encontramos con que hay sectores que no la tienen, pero ¿qué otras cosas se pueden pensar para trabajar este otro tema, Cecilia, que no es menor, digamos? Bueno, mire, en referencia a lo que decía recién Elisa, Sí. Gracias a Dios en Córdoba, esto de que descubrimos que algunos alumnos no tenían conectividad, eso no pasó. En realidad sabemos perfectamente que hay bastantes alumnos que no tienen conectividad y docentes también, Bien. y que no solamente es en las zonas de alta pobreza en espacios de privados, digamos, que también hay sectores de la población de clases medias y altas que tampoco tienen conectividad por los barrios en donde viven o por las zonas en donde viven. Entonces tampoco les llega demasiado bien la conectividad. El tema de la conectividad me parece que es como usted dice, una de las variables que influye y que fue la primera que nos movilizó al momento de iniciar la pandemia, ¿sí? Después ya la preocupación fue que en muchas de nuestras escuelas, yo les cuento que estoy en el área yo soy la inspectora general de DIPE, digamos que trabajamos con las escuelas privadas de Córdoba, ¿sí? Primario, estamos hablando de primario, ¿no? Estamos hablando, en DIPE tenemos todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior, especial, adultos, todo bien tenemos, digamos, y en general lo que fuimos viendo es que tanto a los papás como a los docentes, como a los estudiantes, en el principio les costó mucho pensar en que esta conectividad no era suficiente, que había que pensar en secuencias didácticas que permitieran que esos estudiantes fueran realizando verdaderos aprendizajes. Al principio, especialmente en las escuelas privadas, teníamos muchas quejas porque por sobreabundancia de actividades. Digamos, esto nos tomó a todos un poco en el aire, inclusive a nosotros. Yo recién les comentaba a ustedes antes de entrar a la reunión que yo tampoco sé manejar demasiado las herramientas tecnológicas. Entonces, no era solamente entender cómo manejar la herramienta tecnológica, que uno si tiene
buenas personas que les den indicaciones mínimas lo puede hacer, sino cómo elaborar secuencias didácticas que efectivamente atiendan a la necesidad del estudiante. No es simplemente enviar una actividad y que el chico la resuelva. Digo, lo importante es enviarle esa actividad contextualizada, situada en todo su, digamos, en el contexto del aprendizaje que queremos lograr y de la capacidad que estamos esperando. Todo eso fue una tarea que fuimos logrando gracias al trabajo que los docentes y los directivos y los supervisores fuimos realizando paulatinamente a través de reuniones por Meet, por Zoom, por todos estos medios tecnológicos, y se fue trabajando fundamentalmente en eso, ¿no? También una cosita que quiero aclarar, que en Córdoba solamente el 10% de las escuelas privadas, es decir, de las privadas que no tienen aporte, son las escuelas de cuotas muy caras. El resto atiende en general a población de clase media y muchas zonas periféricas, muchas. Las escuelas parroquiales, sobre todo, están distribuidas y en el interior se atienden a poblaciones bastante vulnerables, digamos. No es como en el imaginario que uno cree que todas las escuelas privadas son ricas, digamos. En realidad hay muchas escuelas escuelas privadas que atienden poblaciones que tienen dificultades graves económicas y que pagan cuotas mínimas y a veces sin cuota cuando son servicios únicos en el interior, ¿no? ¿Cómo lo están...? La pregunta me fui al final. Me fui con otro tema. ¿Cómo se está trabajando para orientar a los padres acerca de cómo llevar la frustración de ambos? Y con los papás, digo, también estuvo la frustración docente, ¿no? De que no sabían bien cómo hacerlo. Claro. La frustración de docentes y papás también, nosotros, gracias a Dios, en el Ministerio de Educación trabajamos todas las direcciones muy unidas, las de estatal, las de privadas, estamos siempre muy unidos. Hay una de las secretarías, eso lo tengo que mirar porque yo con los nombres soy bastante olvidadiza, la Secretaría General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional elaboró algunos documentos que están en su escuela en casa, que los papás pueden bajar, ¿sí? En donde hay algunas recomendaciones que se les hacen a los papás y también a los estudiantes, como la necesidad de generarles un ambiente especial para el aprendizaje, tiempos, espacios, digamos, esta cuestión de las rutinas, de sostener determinadas rutinas para que eso posibilite también un ambiente más pedagógico, aunque estén en su casa, ¿no? Esto no niega que es real que el chico en principio sintió mucha frustración, los papás también, y después se fueron aceitando los canales de comunicación. Es decir, los papás entendieron también que podían comunicarse con los maestros de sus niños o de sus adolescentes y con los profesores a través de las vías de internet. Se hacen reuniones con padres en pequeños grupos. Todo se trabaja más micro cuando estamos en esta situación, pero se han hecho reuniones con papás, con supervisores, con directivos, entonces en esto se va buscando medianamente un equilibrio y poder estar en contacto con todas las familias. A veces se nos dificulta, pero la verdad es que en la intención de todo el equipo del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba está esta intención de buscar cómo llegar, cómo atender, cómo acompañar en estas situaciones, ¿no? Bueno. Elisa, ¿qué tips nos podría dar usted sobre el tema este? Sí, yo pensaba recién cómo Cecilia iba nombrando otras dimensiones que son muy importantes, ¿no? Esto de que, de alguna manera, yo digo, bueno, para pensar esto que nos está sucediendo, que es algo nuevo, que es algo de excepcionalidad, esa excepcionalidad nos hace estar con algunas palabritas que me parecen importantes
traerlas porque da cuenta también del estado emocional de las personas, que es la cuestión de estar en estado de incertidumbre, esto de que no sabemos hasta cuándo, ¿no? Que tenemos temores, que estamos cansados. Todas estas cuestiones, así como la vive el adulto, la vive el adolescente, que lo sufre mucho, y el niño. Esto viene no sin estar cargado ustedes lo saben bien, de ansiedad, que genera también la falta del contacto con el par. Estamos hablando de edades en las que se está produciendo este proceso de subjetivación que se hace con el otro, mi compañero, con el otro, mi maestro. Y yo hablaba con una docente de nivel secundario, que ella me decía que una de las cosas buenas que había descubierto era que empezaron a confiar más en los chicos, a darse cuenta que ellos tenían una creatividad que a veces el hecho de la presencialidad, dice uno, pauta mucho más las cosas. Y también dice, nos hizo ver la importancia de una consigna bien construida, es decir, al docente que lo interpeló en esto, a ver, ¿cómo estás? Porque los chicos interpretan cosas distintas, y si están interpretando cosas distintas, puede ser que sea yo el que no esté dando correctamente el mensaje. Entonces, como todo se va como decía Cecilia, se van aceitando de un lado y del otro. Pero a mí me gustaría traerlos a esto de que en definitiva, ¿qué es el hecho educativo? ¿No? Y que el hecho educativo es fundamentalmente un hecho humano. Y entonces es mucho más que la transmisión de un contenido, de un conocimiento. Y en eso, en ese hecho humano, lo importante y lo que de alguna manera, voy a poner una palabra que no sé si es la correcta, pero lo que está en jaque, es ese vínculo desde donde el otro se constituye, diríamos los psicopedagogos, como sujeto subjetivo, objetivo, o sujeto de conocimiento y sujeto social, que toma las etapas justo donde la institución educativa empieza a tener un rol fundamental, ¿no es cierto? Porque me muestra el otro, el par. Y yo le decía a esta docente que decía que habían tratado como de que a los chicos les costaba, porque ellos habían organizado como que tenían que tener el mismo tiempo que antes tenían en la escuela, en la casa estudiando. Claro, pero en la casa se dan otras circunstancias, y yo le decía, vos pensás que la escena de la escuela, en esa escena el chico tiene un rol, es, digamos, un actor distinto al que es en la casa, donde empiezan a jugarse un montón de cosas, y decir, porque hay que pensarlo realmente como una escena. Hay una psicopedagoga que ya no está más entre nosotros, que es Fernández, que ella dice, pensar en la escena y en los protagonistas como actores, ¿no? En esto de que uno no es el mismo Juan X, no es Juan el alumno de Cecilia, igual que Juan hijo de María, ¿no? Juan es otro, es distinto. Hay lógicas diferentes que se dan, que se dan en la escuela y no se dan en la casa. ¿Mm? Y que eso, claro, la virtualidad no lo puede cubrir, eso indudablemente es un problema que no lo podés hacer si... No se puede sustituir. No se puede sustituir. Pero, perdón, ¿yo puedo intervenir? A ver, sí, vamos. Sin embargo, yo les puedo decir que nosotros hemos visto, nosotros como supervisores, es decir, a los supervisores nuestros de las distintas instituciones, nos llegan cosas que elaboran los estudiantes de primaria, de especial, de secundaria, maravillosas, en donde los chicos que manejan estas tecnologías mucho mejor que nosotros, pueden vincularse y elaborar, pero miren, les digo que son emocionantes los videos con músicas, con ambientaciones, que van armando entre ellos como redes fantásticas y hacen unas producciones que si estuviéramos en la presencialidad quizás
no se hubieran dado de este modo. Es decir, estamos también aprendiendo que la virtualidad nos permite, a veces, por tener la mediación de la cámara, como decía Elisa recién, nos permite vincularnos de otro modo con el otro. Digo, porque, pero nos permite vincularnos. A mí me pasó con mis alumnos de la universidad. Es decir, yo una de las docentes más resistentes, creo, de la facultad a dar clase por Zoom era yo, ¿sí? Cuando yo pude lograr aprender el mecanismo, establecí vínculo afectivo con los estudiantes, pero vínculo afectivo. Es decir, yo les reconocía las caras, les conocía los nombres, porque además eso te da internet, que te pone el nombre de cada uno. Digo, es distinto, es distinto. Obviamente que los chicos, el otro día decía un doctor, un pediatra muy especialista, que ahora no me va a salir el nombre, Orchansky, decía por la televisión que esto del contacto de los cuerpos entre los chicos, entre los niños de jardín, de primaria y de los mismos adolescentes, es un obstáculo y que va a ser muy difícil contenerlo en la vuelta, ¿sí? Pero el vínculo hemos intentado desde todos los flancos sostenerlo para que no se corte y a veces se ha intensificado. Le puedo asegurar que hemos visto cosas maravillosas nosotros en este sentido. Eso mismo era lo que estaba tratando de alguna manera de decir, ¿no? Que la cuestión del hecho humano, donde se da el vínculo, hubo que buscar otras formas, y esta docente también que me decía cómo ella encontró la creatividad, que los chicos son mucho más creativos a veces de lo que el docente, cuando en la ella es docente de arte, ¿no? Entonces me decía, en la presencialidad a veces uno pauta más las cosas. Y hemos descubierto, dice, hay un proceso, que hay un feedback de tener que corregir, que es más tedioso, pero como a la vez los chicos dan más rienda suelta a su creatividad. Y entonces ella nombró una palabra que me parece fantástica, que es la confianza. Y me gustaría decir también que esto, creo yo, que a pesar de las resistencias primeras de los padres, ha ayudado poco a poco. Yo trato de ver también la parte positiva, ¿no?, de todo esto. Y ha ayudado a descubrir, y creo que en esto también son aprendizajes, el papá pudo aprenderse a sí mismo como alguien que guía los procesos de enseñanza de los chicos. Lo que decía recién Cecilia, unos chicos han subido, que son de primer grado, han construido un cuento. Cada chico ha contado un pedacito en su casa, y son como 30 chicos, la mamá los juntó y sale el cuento y lo han subido a YouTube. Está divino, cosas que a lo mejor no se hubiesen dado. Y esto los papás empezaron a implicarse y ayudarlos, y esto que ustedes decían que ocurrió en España, yo les pregunto a todos, ¿no? Yo tengo casi 62 años. Estás bárbara, Elisa. Recuerda lo lindo. Yo le decía los otros días a mis hijos y a mi marido que para mí la época más linda era la que habíamos pasado en un departamentito chiquito, en donde el día sábado mis chicos se venían a la cama conmigo, y era esto del estar juntos, de la familia, eso es algo fantástico. Y los chicos han descubierto que está el papá, que el papá les puede orientar en los aprendizajes, que no es solo la mamá. Ellos también han compartido actividades, que es una de las cosas que se ha estado viendo, ¿no? Que los chicos, las mamás lograron que los chicos también hagan cosas en la casa, ¿no? Yo creo que todo depende de la actitud. Por eso es como, así como no podemos hablar de las escuelas, de las maestras, sino que cada escuela y cada maestra es una realidad y ha construido ese vínculo educativo desde el cual es posible seguir aprendiendo como pudo. Yo digo como pudo, porque cada uno en el nivel superior también hemos tenido algunas ventajas respecto a lo mejor al primario y secundario, que ya teníamos nuestras aulas virtuales.
en casi todas las universidades. Pero también nos costó. Y nos hemos ido, como dice Cecilia, acomodando, y nosotros terminamos haciendo, no sabíamos qué hacer, ¿no? Yo le decía a los chicos, acá la esposa del doctor, una práctica tienen que hacer, a ver cómo la hacen. Y a mí me parecía al principio que iba a ser imposible. Y hoy están teniendo los chicos de grados material elaborado por mis alumnas que lo hicieron a través del trabajo colaborativo, que la pantalla permite también, ¿no? Sí, se han despertado cosas, indudablemente, ahí la gente está poniendo todas las cosas porque se han despertado cuestiones distintas y además nuestra gran capacidad de adaptación, indudablemente, el ser humano se va a adaptar a la modalidad que sea. Ahora, yendo más concretamente al ciclo lectivo y los programas, ¿usted, Cecilia, considera que se están cumpliendo los programas educativos? Porque los padres por ahí están como muy preocupados si el programa tiene valor, cómo se van a evaluar el rendimiento de los alumnos. Ellos no saben cómo evaluar si aprenden o no aprenden. Y por ahí la queja, indudablemente, viene más del lado de los padres que de los chicos. Claro, sí. En realidad nosotros todo lo que estamos trabajando y estamos orientando a los directivos, a los docentes, en los niveles e interniveles, inicial, primario, secundario y superior, formación docente y demás, estamos tratando de orientarlos a que utilizando los diseños curriculares, un diseño curricular, les explico porque en el público hay muchos papás. El diseño curricular es una especie de síntesis que viene con los contenidos mínimos, con los contenidos innegociables que el alumno o el estudiante tiene que ir aprendiendo en cada uno de los grados o cursos que se van sucediendo. Dentro de ese diseño curricular, que es como generalísimo del área o de la ciencia, supongamos lengua, se pueden hacer recortes curriculares. Digo, selecciones curriculares. ¿Qué quiere decir eso? Buscar dentro de esos contenidos del área de lengua cuáles son los innegociables, cuáles son los que este estudiante de primer grado no puede no saber cuando termine primer grado. Esto es lo que hemos ido haciendo, seleccionando esos contenidos no negociables de cada uno de los grados y de cada uno de los cursos y dentro de los cursos de cada una de las materias, porque son esos contenidos esenciales que hacen a la historia de primer año, qué sé yo. Entonces, dentro de toda esa gran gama de contenidos que el estudiante debe ir aprendiendo, hay algunos que esencialmente hacen a que el estudiante logre al finalizar ese año que vaya logrando las capacidades que esperamos de ellos en cada nivel. Si se ha disminuido, tampoco podemos estamos hablando o haciendo generalizaciones, ¿sí? Hay casos y casos extremos en donde se está trabajando muy, muy bien en este aspecto, y hay casos extremos en donde se está trabajando muy mal. No podemos negar la realidad que nos impacta, porque los papás que están escuchando lo saben, ¿sí? Pero en realidad se está tratando de hacer esto. La evaluación que vamos haciendo, porque en un primer momento se dijo, y desde el discurso de Nación se dijo, no hay evaluación, no se evalúa. En realidad sí evaluamos en proceso. Lo que no hacemos es acreditar. Es decir, la acreditación es ponerle un número, es lo que nosotros antes llamábamos, los más viejos llamábamos calificación, ¿se acuerdan? La calificación, el 7, el 8, el muy bueno, el SATI. La nota no se está poniendo cuantitativamente, pero sí vamos haciendo maravillosas evaluaciones en proceso o evaluaciones formativas que implican también la posibilidad de que el docente haga retroalimentación, es decir, le devuelva a su estudiante en qué está flojo, le haga una nueva pregunta sobre lo que está trabajando para que el estudiante se oriente y pueda hacer ese aprendizaje. Las apreciaciones, las devoluciones cualitativas que el docente está haciendo, también nos están enseñando
que el estudiante aprende mejor cuando hay una devolución cualitativa interesante, jugosa, digamos, del maestro o del profesor, porque le permite ver dónde está fallando, qué cosa tiene que mirar. Le hace una recomendación, fíjate en internet o fíjate en algún libro que tengas en casa o pregúntale a tu papá qué pasó en tal época. Y con eso se recupera un concepto que a lo mejor no se podía construir de otra forma. Esas devoluciones, digamos, esa retroalimentación que se va haciendo, los docentes lo van registrando, lo van teniendo en listas de cotejo, en rúbricas, con distintas estrategias, porque al volver, se va a tomar esta evaluación cualitativa de seguimiento, le llamábamos los viejos, ¿sí? La evaluación de seguimiento, esa vieja evaluación hoy se llama retroalimentación, y digo, con toda esa retroalimentación que el docente ha ido viendo de cada uno de sus estudiantes y registrando, o bien en gestión educativa, que ahora hay una página de gestión curricular, o bien en su viejo cuadernito de notas, o bien en los sistemas que tiene cada escuela, y al volver va sobre la base de esto, va a ir realizando otro tipo de evaluaciones en donde se pueda acreditar, poner nota y aprobar o no las determinadas materias o los determinados campos del saber. Pero en realidad es todo como un proceso y vamos descubriendo cosas muy positivas en todos los casos, ¿no? Y negativas también. Pero uno va aprendiendo. Me gustaría decir algo en relación a lo que estaba haciendo referencia Cecilia, ¿no? Como alguien que está totalmente de afuera del ministerio. Que yo lo he visto en este tiempo, que también he estado más en casa, que hay, y que uno prende la televisión en momentos que antes jamás, ¿no? Que realmente, digamos, el ministerio pone, tanto provincial, yo lo del ministerio provincial porque lo uso para las cátedras y demás, pero saber que los papás tienen la información, esta información que dice Cecilia, los contenidos básicos, los mínimos de cada grado y demás, está a disposición de los padres lo pueden tomar y eso es muy importante. Y después también que haya apoyos que con creatividad y con juego hay programas televisivos, radiales, que están acompañando los procesos de aprendizaje. Con una organización, creo que en este momento, por lo menos yo lo veo, antes no lo había descubierto, ¿no? Muy organizado y muy hecho como por especialistas para enseñar determinados contenidos. Y uno lo ve en canales televisivos, en radio, en programas, hay canal directa, un canal directamente todo de enseñanza, ¿no? Pero que me parece importante recuperar, porque estas son aportes tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, que es importante saber que, bueno, que Argentina lo tiene y que también Argentina tuvo algunos avances previos que han permitido de no estar desnudos en este momento de ciertos recursos que se han podido usar, ¿no? Algunas provincias más, otras menos, pero ha habido y esto es importante también. Y Elisa, agregue algunas sugerencias para el regreso. Una cosita. Para el regreso. Sí. Espérese si ya pasó con usted. Bueno. Sí, yo decía o pensaba en relación a esta pregunta, ¿no? Que tenía que ver qué estrategias atender. Yo digo, primero priorizar las personas, priorizar cada niño, la realidad de cada niño, cómo ha vivido sus avances. Hoy escuchaba a alguien que decía que va a haber niños que van a tener
van a ser pobres sus aprendizajes en cuanto a contenidos escolares, ¿no? Y otros que van a estar para Harvard, decía, porque hay padres que los tienen de tal forma que le están enseñando tanto que sí, es así. Sí, es así. Y a mí me consta porque tengo una persona cercana que la nena va a primer grado y ya aprendió. Que ahora en este tiempo aprendió a leer, escribir, a sumar y restar hasta 100. Yo quería decir algo en relación a la palabra que usé antes, o que traje a la mesa, que era la palabra vínculo, porque algo que tenemos que pensar, no sé qué, los papás, hay mucha gente joven ahí, y seguramente muchos son papás de chicos de primer grado, o de jardín, o de primer año, y una cosa, ¿no? Esto no se aprende si no es desde el vínculo. Esto hay que tenerlo calado a fuego, ¿no? Hay una modalidad de aprendizaje que se construye con los padres que después se retoma en la escuela para enriquecerse en el vínculo con el docente. Pero es a partir del vínculo y de la confianza que el otro le dé a ese niño, que lo constituya como sujeto capaz de aprender, que se va a poder aprender. Entonces, hay niños que el vínculo lo han construido en este periodo de pandemia. Piensen ustedes qué vínculo pudo construir un niño de primer grado con su maestra en los poquitos días que fue. ¿Qué vínculo pudo construir el niño de primer año en lo que es la escuela secundaria? Entonces, todo esto también significa una cantidad de aprendizaje que también hay que valorar, más allá del aprendizaje de contenidos, ¿no? Entonces, mantener en este momento mucho la comunicación, atender, como decía Cecilia, solo los contenidos básicos, estar muy atento con tener la cuestión afectiva de los niños, porque genera ansiedad, genera temores. Hay papás que tienen la paciencia y hay papás que no, y esto hay niños que están sufriendo. Esto también va a haber que atenderlo a la vuelta, ¿no? Hay que atender también, saber que creo que todos lo saben, pero traerlo porque la escuela lo va a sentir a la vuelta, que hay muchos niños que están viviendo en ámbitos que son violentos, y antes la escuela era su panacea. Yo, una de mis tesis una vez la hice hace no muchos años, en una escuela en donde realmente una de las cosas que pude obtener fue que había niños que no iban a la escuela a aprender contenidos escolares, no les interesaba, y verdaderamente tampoco los aprendían, lo podíamos constatar, pero eran niños que querían ir a la escuela, porque en la escuela estaban los otros con los que él se sentía bien, en la escuela estaba la maestra que lo miraba, y esto es muy importante y es la realidad de muchos niños que hoy no están teniendo. Entonces eso a la vuelta, la escuela lo va a tener que recibir, va a tener que contener a estos niños. Niñas que están en hogares abusivos también. Toda esta realidad es una realidad con la que después la escuela va a tener que trabajar, ¿no? Entonces también saber que hay que poner el peso en la atención afectiva, en la contención, como decía Cecilia también, en dar un dispositivo pedagógico didáctico que ayude a recuperar los contenidos que se fueron dando, pero también recuperar todos los aprendizajes de este tiempo, el aprender a responder a la mamá en cuestiones que tenían que ver con la escuela, en aprender a convivir con el hermano, a estar en casa, a disfrutar de la casa también, ¿no? Que son todas cosas que se han aprendido.
Los chicos lo han hecho, ¿no? Después, bueno, en este momento creo que voy a decir algo que se ha repetido ya, pero por las dudas, la importancia de que las familias mantengan hábitos, rutinas, que no sea que a cualquier hora cuando yo tengo tiempo, sino que la familia disponga de un determinado momento para las tareas escolares, ¿no? No es en el ratito que puedo. Y en esto también esto por lo que veo también de chicos a veces con problemas de papás que dicen, pero si la mamá dice, yo estoy al lado, y uno empieza a hablar con la mamá y se da cuenta que está al lado, pero no lo está atendiendo. Entonces, está haciendo otra cosa y no está atendiendo el proceso de aprendizaje de los chicos. Esto es importante, que los papás sepan que tienen que dedicar un momento a eso, ¿no? Al aprendizaje de los contenidos, o para lo que el niño demande. El espacio también, no solo la rutina, sino, y en esto también, creo que una de las cosas que va a dejar, que se dice, pero yo quisiera que todos lo pensemos realmente, es la desigualdad. Es la desigualdad. El que tiene un escritorio para hacer sus deberes y el que no tiene una mesa ni siquiera para comer. Y esto no es una realidad que pasa muy lejos de la ciudad de Córdoba. Eso, bueno, Cecilia lo sabe y mucho, ¿no? De las escuelas, de como ella dice, de escuelas que atienden zonas muy vulnerables. Hay familias en donde la cama es mesa, la cama es lugar de dormir, es donde ponen el lavatorio para lavarse las manos, y es siempre el mismo lugar. Entonces no es lo mismo ese niño que no tuvo un lugar que aquel que lo tuvo. En la medida que se pueda, propiciar un espacio siempre el mismo donde aprender. Como dijo Cecilia antes también, atender al contexto de cada niño y que las actividades y todo se haga atendiendo el contexto y a la realidad y a lo que le sirve y a lo que es útil y que él lo vea en lo cotidiano. Creer mucho en la creatividad de los chicos, como decía Cecilia antes, los chicos nos muestran cosas, nos muestran que tienen una capacidad de fantasía, imaginación y de dar respuestas y que son resilientes mucho más de lo que nosotros creemos, son mucho más, a veces tienen más fortalezas que los adultos. También tener objetivos concretos, no grandes, pretender tanto, sino a lo mejor objetivos más cortitos y más concretos, y fundamental, lo que hablo antes también, Cecilia, la retroalimentación, ¿no? Es decir, cómo podemos seguir ese proceso, que la retroalimentación la haga la mamá, pero que también la haga la maestra. Y bueno, y para eso formalizar los medios informales, que es lo que se ha estado haciendo y está dando resultados, ¿no? Digo, formalizar el encuentro a través del WhatsApp, de Facebook, de esto que son medios informales, pero que hoy están siendo formalizados de alguna forma. Valga la redundancia de palabras. Sí, con todo lo que dice Elisa, que son sugerencias, sí, por supuesto. Yo quería preguntarte si hay algún trabajo o algún programa de salud mental que se esté pensando para el regreso, ¿no? Porque me parece que las condiciones y todas estas cosas que incluso recién confirmaba Elisa, bueno, va a ser necesario ir más allá de los gabinetes institucionales, sino tener casi, pienso, un programa especial para lo que va a ser la post-cuarentena, ¿no? Exacto, sí, mire, yo creo que, bueno, esto da para hablar horas, ¿cierto? Claro. Pero haciendo como una especie de síntesis, 3 cositas. Con respecto a los papás, es bueno
entiendo yo desde lo pedagógico, Elisa lo sabe más desde su área, pero es bueno también para el chico descubrir cómo le cuesta al papá ayudarlo a hacer la tarea, que también tiene límite, que también se enoja. ¿Cómo sirve a ese papá ver que él se enoja con su propia posibilidad de enseñarle al chico y que el estudiante le cuesta, como a él le costaron muchas cosas? Recuperamos un poco esto de nuestra historia académica también, ¿no? Por otra parte, otra cosita, y voy a su pregunta específica, esta cuestión de la que hablaba Elisa, bien interesante, de la situación en la que muchos estudiantes viven en hogares violentos, en hogares abusivos. Nosotros desde la supervisión, desde las direcciones, digamos, lo seguimos trabajando esto. Es decir, las oficinas de CENAF, los protocolos que se deben seguir en los casos de abuso, en los casos de violencia, en los casos, siguen existiendo y nosotros seguimos trabajando en ese sentido. Es decir, cuando hay aparece una situación de esas, lo hacemos virtualmente también. Es decir, se hace la denuncia CENAF, se habla al polo de la mujer, se hacen distintas estrategias porque la escuela, virtual o no, virtual o presencial, sigue siendo este lugar que ahora está como en la nube, como digo yo, este lugar de sentido para los chicos, para los docentes y también para los padres. Y seguimos trabajando en eso, ¿no es cierto? En la violencia y en prevenir la violencia y lo demás. Y por otro lado, esto que usted preguntaba, si estamos previendo desde el ministerio, sí, efectivamente, nosotros estamos previendo en las reuniones del gabinete educativo, digamos, que lo constituyen los directores y algunos otros miembros de todos los niveles y gestiones, de gestión privada y de gestión estatal. Estamos elaborando protocolos que no solamente tienen que ver con lo sanitario, es decir, con el jabón, con el alcohol, con cómo limpiarse los pies, con cuántos estudiantes van a ir por vueltas, si van a entrar todos juntos o no. Todo eso lo estamos estudiando, lo estamos trabajando en el ministerio, pero también va a haber documentos que trabajen sobre la dimensión, protocolos que trabajen sobre la dimensión pedagógica y sobre la dimensión psicosocial. Es decir, también desde el área de esta Secretaría de Acompañamiento Institucional de la que hablaba yo, tienen equipos que se llaman de convivencia, equipos que se llaman EPAES en el interior, que son equipos que acompañan a las instituciones, especialmente a las estatales, pero también a nosotros, a las privadas en muchas oportunidades, acompañan a hacer el seguimiento de estas situaciones de conflicto, ¿sí? Que puede generar la vuelta, ¿no? Hay recomendaciones, se están elaborando esas recomendaciones para docentes, recomendaciones para padres, recomendaciones para los mismos estudiantes, para poder trabajar desde ese todo humano que es nuestro estudiante y de toda esta realidad entera que es nuestro docente, y nuestro director, y nuestro supervisor, y nuestro, digo, este humano total con que nos encontramos en la escuela, alumnos, docentes, directivos, supervisores, directores generales y todo el sistema educativo intentando acompañarnos en esto, ¿no? Acompañarnos constructivamente. A veces sale mal. Seguro. Pero yo digo, a veces las escuelas, ¿no es cierto?, se han convertido en espacios que son difíciles de modificar. Estructuras que parece que, por ejemplo, uno dice educar emocionalmente, porque estoy viendo algunas preguntas, que esta cuarentena, la pandemia, nos ha obligado a repensar cómo funcionamos con las emociones, con los sentimientos. Sería un buen momento, y se pregunta acá, si no va a haber una negociación para incorporar conocimiento de lo que es educación emocional, que sería fantástico, ¿no?, para los niños, ¿no? Mire, yo creo que eso siempre lo hemos tenido en cuenta. Lo que pasa es que también depende, tampoco podemos hablar de las escuelas. Es como que cada escuela, si bien responde a un sistema general, cada escuela tiene sus particularidades.
Hay escuelas en donde se hace mucha contención psicoafectiva, en donde se trabaja desde lo emocional, y además esto es también muy importante, que creo que también lo hemos entendido como sociedad. En la escuela no solo se aprenden contenidos, se aprende vida. Es decir, la escuela está viva y entonces todas las dimensiones del ser humano confluyen a la hora de realizar un aprendizaje. Como decía Elisa, no hay vínculo pedagógico si no hay vínculo afectivo. No hay vínculo de aprendizaje si no se establece ese, que ustedes lo llaman, creo que rapport, esa ida y vuelta entre el estudiante y nosotros. Sí, lo que tenemos que evitar es en muchos casos se confunde esto de trabajar lo psicosocial, lo psicoafectivo, con la medicalización, digamos, con la cuestión médica. Nosotros desde la docencia, desde el área pedagógica, trabajamos lo afectivo pedagógicamente y recurrimos a otros especialistas que nos iluminen en otras cuestiones, digamos. Lo que nosotros en el vínculo afectivo, lo hacemos desde lo pedagógico, no desde el rol del psicólogo, o desde el rol del psiquiatra, o desde el rol del psicopedagogo. Nosotros lo trabajamos porque estamos formados para eso, desde nuestra propia profesión. Es decir, nosotros no hacemos diagnósticos médicos, clínicos. Nosotros hacemos seguimiento psicosocial de la vinculación que este estudiante establece con su familia, con su escuela, con su mamá, con su papá, con nosotros. Y cuando necesitamos una ayuda terapéutica, se hacen derivaciones, digamos, o se trabaja con los gabinetes y demás. Pero no sé si respondí a la pregunta, sí, pero se está previendo estructuralmente como ya estamos con el tiempo superado, así que hago la última pregunta que está acá y con esto cerramos. Dice, cuando hablan de crear un dispositivo pedagógico didáctico para recuperar los aprendizajes, ¿sugieren alguno? Sí, claro, que hacemos sugerencias en las instituciones, digamos, de acuerdo a los registros que esos docentes van teniendo. Si la pregunta es, ¿cómo van a ser las pruebas? Digo, porque si hay muchos padres nos están preguntando eso. ¿Cómo van a ser las pruebas cuando vengan los chicos? Todavía eso lo estamos trabajando, lo estamos debatiendo, pero va a haber orientaciones para los docentes y para los papás también, o sea que hay que bajar un poquito el nivel de ansiedad, cuidarse mucho de todas las versiones que aparecen en los medios, cuidarse mucho de eso, porque se dicen versiones de todo tipo. Bueno, Ceci, hay padres que quieren que los chicos repitan. Están tan angustiados con el tema que preferirían que repitan el año. Está comprobado científicamente que la repitencia no produce efecto positivo sobre el aprendizaje. Menos ahora, ¿sí? Menos ahora. Y esto, digo, tiene que ver con que a veces los medios nos abruman con muchas cosas. Yo creo que hay que limpiar un poquito lo que se dice, confiar en que en el sistema estamos trabajando para acompañarnos todos juntos en esto, estamos todos juntos. Me gustaría decir alguna cosita muy chiquita, ¿no? A ver, Elisa. De lo que decía recién Cecilia, hay un autor, Enríquez, que dice que la institución educativa es una institución de existencia, lugar donde se vive, se ama. Y esto tenemos que realmente valorarlo. No tenemos, creo que se ha valorado más cómo la escuela es un lugar de existencia en este momento y el rol importante que los docentes cumplen. Como decía Cecilia, estos papás que de repente se dieron cuenta que no era tan fácil enseñar, ¿no? Así es. Y respecto a los papás que piden la repitencia, piensen un ratito, ¿no veían en primer grado, segundo grado, ciertos contenidos repetidos? Lo único que se hace es eleva el nivel de complejidad en función del desarrollo cognitivo de los chicos.
y del desarrollo en general de los chicos. Uno ve lo mismo, pero con un nivel distinto. Entonces, muchos contenidos no hace falta repetirlos, sino que en el año siguiente se retoman con la profundidad propia de ese año. Como decía Cecilia, hay contenidos que son los básicos, pero cada año hay básicos y hay otros que no son tan básicos, así que en el año siguiente se pueden dar esos contenidos que quedaron sin ser vistos en el año anterior, sin necesidad de la repitencia. Repitencia que quisiera decir que estuvieron muertos todo este tiempo, y los chicos estuvieron aprendiendo, estuvieron creciendo, y en la medida que se crece, se aprende. Que los contenidos aprendidos no sean de matemática y lengua, no quiere decir que no han aprendido. Y lo que decía recién, porque a veces nuestro rol como psicopedagoga, defiendo mucho la profesión, ¿no? Tenemos un rol que es importante en la escuela, y para esto hacemos psicopedagogía escolar, ¿no? Que debe ser la psicopedagogía en la escuela jamás debe ser asistencial. Ningún psicopedagogo en la escuela puede hacer diagnóstico. La escuela es un lugar de aprendizaje, de vida, no es un lugar de asistencia. Los institutos, las organizaciones de salud harán diagnóstico. Totalmente. Pero los psicopedagogos que vamos en ese entretejido de educación y salud, estamos en las escuelas, en las pocas que estamos, procurando salud en el aprender y atendiendo no al alumno, no al hijo, sino atendiendo al aprendiente, que como decía antes Cecilia, el aprendiente incluye la dimensión orgánica, la dimensión corporal, la afectiva, la cognitiva, la social, es decir, la multidimensionalidad del ser humano. Se aprende desde ahí. No se aprende desde una cabeza, no se aprende desde un cuerpo, se aprende de la integralidad del ser, ¿no? Bueno, chicas, muchísimas gracias a las dos entrevistadas. Voy a cerrar con una pregunta que en realidad yo creo que es más una frase que ha hecho Zulma Gangoso en el chat, que dice: los objetivos post-pandemia para medio año que queda han sido más ambiciosos que los que se tenían en febrero del 2020. Es prudente enfrentar la descarnada desigualdad que esta pandemia. Estoy mirando atentamente a Zulma, que conoce cómo trabajamos en el sistema educativo provincial por el proyecto Nexo con la universidad, que es maravilloso. Pero tiene razón Zulma, yo diría, bajemos un poquito el nivel de ansiedad. Ha habido aprendizajes de matemática, de lengua, de ciencias, ha habido esos aprendizajes, y yo se los puedo asegurar porque los veo en las producciones de los estudiantes, ¿sí? O sea que ha habido en mayor o menor medida, se trabajará más con los que a más le ha costado, con los que menos han tenido posibilidad para subsanar este problema de la inequidad que es real y que existe. Pero yo creo que Córdoba ha trabajado, yo hablo por Córdoba, ha trabajado muchísimo y muy bien en general, y hemos logrado enormes aprendizajes, que más allá de lo cognitivo, tienen que ver, que han habido muchos, y va a haber más también, sobre todo este tema de la solidaridad y el vínculo familia-escuela, que se había perdido mucho en otros momentos, y ahora la verdad es que se ha recuperado profundamente. Digo, que no perdamos después, a la vuelta, todos estos aprendizajes de orden vital que hemos aprendido en esta situación de emergencia. Digo, ante las crisis uno busca salvarse, y no nos salvamos si no nos salvamos juntos. Así que creo que, y espero que no perdamos esa vinculación que hemos establecido, esta solidaridad, estas ganas de crecer juntos y de ayudarnos, de acompañarnos en este camino, con computadora o con la Face, digamos, ahí puesta. Muy bien, chicas.
Sepan que de mi parte y de nuestro equipo estamos dispuestos a ayudarlos a trabajar el tema emocional. Hemos visto el modelo en Australia, que ya lleva 2 años de aplicación, un modelo de Seligman para todo lo que es el manejo de las emociones, manejando colores, o sea, dibujo. Hay mucha técnica y mucho conocimiento que podría ser muy interesante que ustedes puedan desarrollarlo en las distintas escuelas. Así que cuenten con eso desde la Universidad Nacional de Córdoba, que podemos ayudar. Y muchísimas gracias por haber estado aquí, Elisa, Emma y María Cecilia, 2 jóvenes excelentes profesionales de nuestro medio en el área de la educación. Y muchas gracias a ustedes por haber participado. Nos veremos el viernes que viene en otra entrega. Muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Gracias. Y cuiden a sus docentes. Muy Aplausos también para los docentes. Muy bien. Nos estamos esforzando mucho. Es verdad, es verdad. Bueno.